para que lo tengamos. Y hoy tenemos con nosotros a Andrés García, también un incondicional de las charlas de RoboTrader, ha estado en la mayoría de ellas. Nos va a hablar de diseño de sistemas basados en pautas temporales, que es uno de los libros que quiere escribir y está escribiendo, pero que no logra terminar. En ello estoy. Y nada, os dejo con él, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar. Pues muy bien, muchas gracias a ti, Eduardo, y a todos los organizadores de RoboTrader, que ya sé que os habéis implicado a tope durante más de 10 años en este fabuloso certamen y está resultando de maravilla. Está siendo un referente a nivel nacional. Vamos, esperemos que continúe así otro tanto. Bueno, un saludo a todos los que me estáis escuchando y en especial a los alumnos, a la promoción de alumnos que tenemos durante este año en el curso UPM. Y la charla que voy a iniciar ahora se basa en uno de los temas que más me he trabajado durante los últimos años, que es el diseño de estrategias basadas en pautas de calendario, en pautas temporales. Vamos a dividir esta charla en 3 partes. Hablaremos en primer lugar en plan de panorámica general de los diferentes tipos de pautas, cómo estas pautas pueden modelarse para crear sistemas de trading y qué pautas son susceptibles de cuantificación y cuáles otras pues, no admitirían un tratamiento basado en sistemas automáticos. Luego veremos una herramienta analítica muy interesante para pautas, sea Sonax, con la que os sonará y con la que he trabajado en los últimos meses bastante. Y os mostraré ejemplos de sistemas y carteras desarrollados con este enfoque basado en pautas. En primer lugar, vamos a partir de una definición muy básica. ¿Qué entendemos por un sistema basado en pautas? ¿Qué es una pauta? Como os pongo aquí, una pauta es un proceso recurrente, un proceso cíclico en las formaciones de precios que se repite con cierta regularidad. Ahora bien, la regularidad es lo que diferencia los distintos tipos de pautas. Tenemos pautas de amplísimo espectro, que son ciclos económicos muy largos. Algunas, como ya veremos, pueden llegar a 40 años o más y representan grandes ciclos de la economía. Y otras pautas de tipo mensual, de tipo diario, incluso de intradía. Lógicamente, las pautas que más nos interesan son las pautas que están en un rango desde un mes hasta intradía. Estas otras pautas que pueden abarcar meses o pueden abarcar varios años, son muy interesantes desde el punto de vista académico, se han estudiado mucho, pero desde un enfoque basado en el trading cuantitativo, pues la verdad es que no tienen tampoco demasiada utilidad, demasiado interés. También os quería recordar que las pautas no hacen solo referencia a los movimientos de precios. Están basadas también, o sea, podemos analizar pautas basadas en el volumen, en la volatilidad, en el spread. Y esto nos puede proporcionar información interesante para determinadas clases de sistemas. Bien, aquí os pongo desde el punto de vista del sentido, de la dirección de la pauta, los 3 tipos de pautas generales que tenemos. Quizá no he elegido muy bien el gráfico, pero bueno, espero que más o menos se vea lo que voy a deciros ahora. Las primeras pautas y las más estudiadas y las más implementadas en sistemas de trading son, sin duda alguna, las pautas de tipo direccional. Se trata de tendencias de amplitud más o menos variable que están enmarcadas en un rango temporal con un punto de inicio y un punto de terminación y se repiten con una periodicidad dada. Luego tenemos otro tipo de pautas que se utilizan bastante en sistemas contratendenciales, en sistemas de reversión a la media, que son pautas características de movimiento de vuelta y de retrocesos en la dirección de los precios. A veces las pautas direccionales y las pautas de reversión se van escalando, se van combinando, se alternan en periodos casi de manera ilimitada. Y luego tenemos otro tipo de pautas muy frecuentes, pero que son difícilmente aprovechables, salvo por sistemas de muy alta cadencia, que son los pullbacks. Los pullbacks son los típicos movimientos correctivos que veréis en todos los gráficos, que son movimientos zigzagueantes de los precios, con una amplitud muy pequeña y cuyo beneficio medio por operación suele ser tan pequeño que no merece la pena hacer sistemas basados en los pullbacks, aparte de que son muy erráticos y son difíciles de capturar. Bien, aquí
os muestro los diferentes tipos de pautas según la amplitud. Bueno, desde los grandes ciclos financieros que os comentaba, empezando por los famosísimos ciclos de Kondratiev, de 47 a 60 años, que lo que representan son grandes ciclos en la economía y en la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando ves esto en un cuadro general, desde el siglo XIX hasta la actualidad, pues estos ciclos se corresponden con innovaciones tecnológicas como el surgimiento de las máquinas de vapor, la aparición de ferrocarril, la invención de la electricidad, el desarrollo de la tecnología basada en los plásticos y en la automoción, el fenómeno de los ordenadores, la aparición de Internet, las biotecnologías. Es decir, estos grandes ciclos lo que van modulando de alguna manera son esas innovaciones tecnológicas que han marcado toda una época y que lógicamente se reflejan también en los mercados. Pero ya os digo, aparte del interés académico que puedan tener y lo discutibles que son, porque su amplitud es tremendamente variable, puede durar de 40 años a 60, pero el punto exacto en el que estamos, digamos, en la cresta del ciclo o estamos en la parte más baja no es fácilmente predecible. Bueno, pues tienen interés académico, pero no tienen mucha utilidad práctica. Luego hay otros ciclos también de amplitud muy larga, como los que caracterizó Kerry Valentian, que pueden servir para enfoques estratégicos con carteras a muy largo plazo, pero que dada su enorme amplitud, 17,6 años, no son tampoco excesivamente utilizables en la práctica. Otro ciclo muy característico, el famoso ciclo presidencial en Estados Unidos, en el cual, pues bueno, está comprobado estadísticamente que los 2 últimos años del ciclo presidencial suelen ser alcistas y los 2 primeros años suelen tener un sesgo más bien bajista, sobre todo el primero. Y el motivo es sencillamente que las medidas económicas más duras en la economía americana se suelen tomar durante el primer y segundo año de mandato. Y luego poco a poco se va suavizando la acción presidencial a medida que se van acercando las próximas elecciones, a medida que se va acercando la reelección. Por tanto, en el año anterior a las elecciones y en el año electoral, pues suele haber movimientos alcistas de la bolsa debido a que se relajan las medidas económicas. Hay otro ciclo también que se menciona mucho en los libros de texto, que son las pautas decenales, el ciclo de 5 años. Esto se ha estudiado desde principios del siglo XX y la verdad es que no encuentro un fundamento muy claro este ciclo. Resulta que los años terminados en 5 suelen tener, por término medio, una rentabilidad mucho mayor que el resto de los años. Pero ya os digo, no le encuentro ningún fundamento a este tipo de ciclos decenales. Aparte de que en los últimos 15 o 20 años estos ciclos se han empezado a diluir y parece que no dan tan buenos resultados como hace unas décadas. Luego tenemos otro tipo de pautas con las que sí se pueden crear sistemas y estrategias de inversión basados en carteras más a largo plazo y demás, que son las conocidas como pautas de calendario. Por ejemplo, los mejores y peores meses del año, el cambio de mes, las pautas basadas en días de la semana y eventos específicos con fecha fija, característicos de determinadas acciones que tienen una fuerte ciclicidad y que luego veremos con calma cómo se capturan a través de esta herramienta. Luego tenemos pautas de tipo intradiaria, que reconozco que son las que más me gustan y son en las que más tiempo he estado investigando, que son patrones que ocurren en el espacio de una sesión o como mucho ocurren entre 2 sesiones contiguas. Entonces tenemos pues pautas como el principio y fin de sesión, los huecos entre sesiones en mercados europeos o los after hours en mercados americanos y determinadas franjas horarias en algunas commodities que tienen un fundamento estadístico bastante interesante y son rentables, se pueden modelar fácilmente con sistemas de trading. Y luego tenemos otro tipo de pautas que son las pautas correlacionales entre diferentes activos, intermercados, intersectoriales, interproductos. Estas la verdad es que las he trabajado menos, son un poquito más difíciles de implementar, pero bueno, hay estudios sobre ellas que indican que pueden servir de base a la construcción de modelos también bastante interesantes. Bien, ahora vamos a ver qué características tiene que tener una pauta del tipo que sea
para que realmente sea aprovechable, para que podamos sacar partido de ella desde un enfoque sistemático. En primer lugar, tenemos la durabilidad. Esta pauta tiene que sucederse en largos periodos de tiempo. Pero cuando hablo de largos periodos, me refiero a periodos largos, o sea, históricos de 20 o 30 años por lo menos. ¿Por qué? Porque tiene que tener la suficiente significabilidad estadística la pauta como para que podamos obtener un sistema que sea mínimamente confiable. Daros cuenta que en los sistemas basados en pautas, la fortaleza está en la robustez de la propia pauta. Si no tiene una suficiente validez estadística la pauta, entonces estamos completamente vendidos. No merece la pena que intentemos mejorar el sistema con medias, con indicadores. No, si la pauta no funciona, mejor que nos dediquemos a otra cosa y no perdamos el tiempo más con ese sistema o que lo apliquemos a otro tipo de activo. Bien, otra característica importante es la estabilidad. Importa que la pauta esté presente en diferentes configuraciones de los mercados, en diferentes marcoépocas. Si la pauta solo está presente en mercados alcistas, pero luego se diluye completamente en mercados laterales o en mercados bajistas, entonces también va a ser poco útil para nosotros. La fiabilidad de la pauta, en tercer lugar, es otra característica importante. La fiabilidad hace que verdaderamente la pauta tenga una validez estadística alta. Es decir, si estamos utilizando una pauta de tipo mensual, no es lo mismo en un histórico, por ejemplo, de 30 años, que tal mes tengas un 70% de fiabilidad a que tengas un 55% de fiabilidad. Cuanto más alta sea esa fiabilidad, cuanto más se repita esa pauta en un periodo dado, muchísimo mejor. Otra característica que a veces no se suele tener en cuenta, pero a la que yo doy bastante importancia, es la generalidad. O sea, cuando estamos analizando activos del mismo tipo o estamos analizando acciones del mismo sector, no hay ningún motivo para que una pauta que no se observa en una determinada acción no se manifieste también en ese intervalo temporal en acciones del mismo tipo. Entonces, cuanta mayor generalidad tenga la pauta, mucho mejor. En quinto lugar, tenemos el tema de la rentabilidad. Evidentemente, la pauta tiene que ser rentable, tiene que ser capaz de generar alfa. Ahora, el problema es que muchas veces la pauta, cuando aplicas comisiones y deslizamientos, esa rentabilidad queda completamente diluida. Es más, a veces, sobre todo en pautas de intradía, cuesta mucho trabajo encontrar pautas puras que sean capaces de salvar la barrera de las comisiones y deslizamientos, la barrera de los gastos de operativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Refinarlas. Hay muchísimas técnicas para refinarlas, luego os mostraré algunas, mediante indicadores, juntándolas con otras pautas de orden superior, etcétera. Pero tenemos que conseguir de alguna manera que esa pauta, aplicándole determinados filtros, acabe superando la barrera de los gastos de operativa. Si no, no hay nada que hacer con ella, evidentemente. Bien, ahora os voy a mostrar una serie de anomalías de calendario. Vamos a analizar un poquito cómo son los ciclos temporales, qué características tienen y en qué se basa la metodología de los mejores y peores meses del año. Bien, los ciclos temporales podemos definirlos como periodos en los que un determinado activo muestra un sesgo estacional de algún tipo. Ese sesgo estacional, lógicamente, para que el ciclo sea poderoso y tenga valor para nosotros, debe de fundamentarse en algún factor económico. Por ejemplo, en factores de tipo climático, en factores debidos a la producción o factores relacionados con los hábitos de consumo. Si no somos capaces de relacionar el ciclo temporal con algún elemento de la economía real, la significabilidad estadística por sí sola no me resulta suficientemente poderosa como para hacer un sistema basado en él. Luego sabemos que hay determinados sectores que tienen un carácter mucho más cíclico que otros sectores y, por supuesto, que hay una serie de commodities cíclicas a las que se puede aplicar este enfoque perfectamente bien.
En cuanto a sectores cíclicos, bueno, pues os he puesto los característicos. Seguramente hay alguno más, pero vamos, los 4 sectores característicos los tenéis aquí. El turismo, el transporte, la hostelería. Son sectores que tienen un incremento tremendo de las ventas en determinadas épocas vacacionales del año y que luego tienen una disminución de las ventas, lógicamente, en otras épocas que quedan reflejadas en la propia cotización de estas acciones. El calzado y la ropa deportiva también es un sector tremendamente cíclico. Bienes de consumo que se venden en determinadas épocas del año, por ejemplo, en vísperas navideñas y demás, como perfumes, electrónica, todo tipo de regalos navideños también tienen un ciclo interesante entre primeros de noviembre y finales de diciembre. Determinados bienes raíces, como la compra y alquiler de viviendas, septiembre, octubre suelen ser meses muy buenos para la compra de este tipo de bienes raíces y para las acciones de empresas que se dedican a ello, evidentemente. Y luego tenemos algunas commodities cíclicas, commodities como materias primas, el oro fundamentalmente, algunos productos agrícolas, la carne, los cereales, el azúcar, determinadas bebidas, sobre todo bebidas azucaradas, que incrementan las ventas bastante en verano, en épocas cálidas, y la energía, el gas natural. El gas natural es un prototipo de commodity cíclica que, dependiendo de factores climáticos, puede fluctuar considerablemente. Entonces, estos serían los sectores y las commodities cíclicas que tienen un fundamento basado en la economía real, que son las que realmente nos interesan. Podemos encontrar otro tipo de relaciones estadísticas con otras acciones que parece que tienen un comportamiento en determinado intervalo temporal o determinado mes del año, pero ya digo, si no le encontramos un fundamento económico claro, como que no, como que es mejor dedicarnos a aquellas en las que sí se le pueda encontrar un fundamento claro. Bien, esto ya es una cuestión estadística. En cuanto a la identificación de las pautas cíclicas, bueno, pues lo primero que recomiendo es utilizar series temporales muy largas. Aquí he puesto más de 15 años, pero en otros trabajos, incluso en el próximo artículo que sacaré sobre carteras estacionales, recomiendo de 20 a 30 años como mínimo. Tampoco tenemos que irnos muy atrás en el tiempo porque, lógicamente, los ciclos van cambiando progresivamente, pero, por ejemplo, para sistemas de base diaria basados en ciclos, pues una ventana temporal de unos 30 años sería lo indicable aproximadamente. A lo mejor para sistemas de muy alta cadencia que funcionan con ciclos horarios en el intradía, pues podemos irnos a 10, 12, 15 años, como pongo aquí. Pero bueno, lo normal es que utilicemos todo el histórico disponible y principalmente los últimos, diría yo, entre 20, 15 años aproximadamente. Bien, cuando analizamos estadísticamente un ciclo, lo primero que tenemos que hacer es diferenciarlo. Es decir, tenemos que eliminar la tendencia secular y extraer el componente estacional. Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo hemos hecho, aplicando un filtro de Hodrick-Prescott, y también tenemos que validar estadísticamente ese ciclo, verificar si la pauta es robusta, si es consistente y si es rentable en diferentes plazos y en diferentes configuraciones de los mercados. A lo mejor puede ocurrir que en un contexto de tendencia alcista ese ciclo temporal quede enmascarado y tenga una rentabilidad mejor, y luego en un contexto no tan alcista y más lateral, pues el elemento cíclico tome el control sobre el elemento tendencial. Esto suele ser muy frecuente. La rentabilidad de año a año va variando muchísimo en todos estos procesos cíclicos. Bien, esta es la herramienta que os comentaba, Seasonax, que sirve específicamente para ello, para identificar en una inmensa base de datos de activos. Lo que más me ha gustado, desde luego, es la cantidad de activos que tiene esta plataforma, ciclos a lo largo del año. Funciona en base diaria y entonces podéis encontrar ciclos que tienen una duración desde unos días hasta varios meses. Ofrece todo tipo de estadísticas sobre estos ciclos.
Tiene una gran facilidad para, como podéis ver, para mostrar los datos. Es muy nítida en pantalla mostrando los datos. Muestra estadísticas bastante completas, fáciles de interpretar. Permite aplicar diferentes filtros. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho, aparte de esta pantalla inicial, que es bastante clara y bastante nítida, mostrando el gráfico de rentabilidad acumulada por meses y mostrando los años que son alcistas y los años que son bajistas, es el screener que tiene. O sea, podéis ver por diferentes tipos de activos, por ETFs, por commodities, por acciones, incluso por diferentes mercados, todas aquellas que desde una fecha determinada pues tienen más rentabilidad en ese momento del ciclo anual o menos rentabilidad. Luego también, pues bueno, hay algunas cosas, bueno, lo de poder importar los históricos también es una cosa importante, pero hay otras cosas que no están del todo bien. Yo la verdad es que no encuentro ninguna herramienta completa para esto. Por ejemplo, no nos muestra la estacionalidad mensual y cuando operamos a nivel de carteras y hacemos una rotación basada en meses, esto se nos queda bastante corto. Sería interesante clasificar toda esta inmensa base de activos por los mejores y peores meses del año y tener todos los activos clasificados según el mes. Esto sería muy útil para desarrollar portfolios estacionales, pero lamentablemente no lo tenemos en esta aplicación. Luego, el screener, pues el problema que tiene es que no permite listar estos patrones de precios entre dos fechas cualesquiera. O sea, tú, por ejemplo, no puedes situarte, qué sé yo, el 25 de marzo y que te saque toda la lista de valores que tienen una pauta ascendente hasta el 25 de junio. Y esto también es un problema. En cuanto al aspecto de portfolio, al aspecto de cartera, sí es verdad que te permite almacenar todas las pautas que tú vas detectando, pero no te permite evaluarlas conjuntamente, no te permite evaluarlas a nivel de cartera. Y eso es un problema también bastante considerable. Pero vamos, en cualquier lugar, esto no le echa sombra a esta aplicación. Es una aplicación interesante y que para el análisis de pautas temporales y la búsqueda de ciclos, pues qué duda cabe de que es muy útil. Ahora lo que vamos a ver son 10 ejemplos que os he seleccionado de cómo trabajar con esta aplicación, cómo detectar empresas que entre dos fechas tienen un comportamiento cíclico bastante estable y otras que aparentemente parecen muy buena opción, pero en realidad no lo son tanto. Bueno, aquí tenéis un primer ejemplo de Procter & Gamble. Veis que el histórico es muy largo, son 32 años y tiene una pauta ascendente muy interesante desde mediados de agosto hasta prácticamente fin de año. Fijaros que en todo este ciclo, en 32 años, solamente 3 años son perdedores. Por tanto, el gráfico que tenéis debajo del beneficio acumulado es prácticamente, o sea, parece hecho con tiralíneas. Es un gráfico precioso. Es difícil encontrar en pautas temporales gráficos de beneficio acumulado tan nítidos. Y la rentabilidad anualizada de ese periodo, o sea, si tú has invertido desde mediados de agosto hasta finales de diciembre, perdón, desde el 1 de septiembre hasta finales de diciembre, pues habrías obtenido en ese producto un 30,74%, que no es nada desdeñable. Bien, si nos fijamos un poquito más en los años que pierde dinero, nos damos cuenta de que la sensibilidad a los shocks bajistas es bastante alta. En el año 2008, concretamente, tiene un batacazo considerable. Esto es una cosa que tenemos que mirar, o sea, cuál es el comportamiento de una pauta en años alcistas y en años bajistas. Y muchas veces nos sorprendemos, muchas veces nos damos cuenta de que cuando la tendencia de fondo es bajista, la pauta se diluye o desaparece completamente. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el mayor mercado de opciones del mundo, que lógicamente también cotiza como empresa, el CBOE, y tenemos una pauta muy interesante. Una pauta que va desde el 30 de septiembre al 7 de diciembre. Veis que son 10 años y aquí no hay ningún año bajista. Ahora, el problema es el tamaño del listón. Estos 10 años
no tienen suficiente significatividad estadística, es una pauta insuficiente. Hay un 100% de años en positivo, pero sobre 10 es muy poco. Ya hemos comentado, lo dijimos al principio, que para trabajar con pautas de este tipo y que sean fiables, menos de 20 o 30 años no es recomendable. O sea que en este caso el problema es los pocos años que tenemos como referencia. Aquí tenemos otro ejemplo de esta commodity del ganado, el ganado vivo, y podemos ver que en estos 19 años, y aquí sí podemos considerar que la amplitud de la pauta es aceptable, tenemos un recorrido alcista entre el 9 de diciembre y el 28 de diciembre considerable. ¿Por qué se incrementa la venta de carne en estas fechas? Bueno, pues estamos en fechas prefestivas, en fechas prenavideñas y posiblemente el incremento de carne está relacionado con una mayor demanda del consumo. Entonces, como veis, entre este intervalo temporal, entre el 9 de diciembre y el 28 de diciembre, el incremento es fuerte y da lugar a un beneficio acumulado considerable. Ocurre un poco lo mismo que con el anterior. Tenemos que tener en cuenta que en algunos años, en algunos casos, debido a las fuerzas de oferta y la demanda, nos encontramos con fuertes batacazos incluso dentro de ese intervalo. Por ejemplo, el 2003 es un año fuertemente bajista. Vamos a imaginar que hubiéramos entrado en 2003. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en recuperarnos de ese batacazo? El problema es que tendríamos que esperar prácticamente hasta 2006 o 2007 para salir del drawdown. Así que cuidado que estas pautas aparentemente tan bonitas sobre el papel encierran grandes trampas y la lección del momento en el que entras es una de las principales trampas. Si coincide que ese año no se verifica la pauta, puedes quedarte enganchado otros 6 o 7 años hasta que salgas del drawdown. Vamos a ver otra más. Bueno, aquí tenemos a la empresa Amazon y la verdad es que es impresionante esta pauta. Esta pauta tiene un fuerte fundamento económico, por eso me gusta mucho. Por ejemplo, desde en los meses de julio y agosto hasta, bueno, la primera semana de agosto aproximadamente, se ve un descenso brutal en las ventas. Y luego, desde principios de noviembre, todo noviembre en realidad, observamos un tirón fuertísimo de las ventas. Bueno, aquí está claro que hay un fundamento económico muy claro. Durante el verano la gente está de vacaciones, compra menos, hace muchos menos pedidos y eso produce una fuerte caída en la demanda, una fuerte caída en las ventas. Llega el mes de noviembre y en el mes de noviembre ocurre exactamente todo lo contrario. Hay una mayor demanda de las ventas online y, por tanto, esta empresa se dispara. Bien, aquí tenemos otro caso muy curioso. Este me ha llamado mucho la atención y seguramente escribo un artículo sobre él. Es la ciclicidad de la marca deportiva Puma ante la llegada de la primavera, ante la llegada de los meses de marzo y abril. Si os dais cuenta, las ventas en Puma y también en Adidas, el gráfico rojo es el de Adidas, he puesto los dos para corroborar que dos empresas del mismo sector hacen el mismo movimiento, lo cual nos da mucha más significatividad a ese movimiento. Entonces vemos que en enero y febrero esas empresas tienen un movimiento descendente, pero luego en marzo, con la llegada de la primavera, como os comentaba, y en abril se van recuperando poco a poco y tienen su mejor momento. ¿Su mejor momento de ventas con qué coincide? Bueno, pues que la gente sale más a la calle, hay más horas de luz, se hace más deporte y, lógicamente, se compran muchas más prendas deportivas. Y si esto lo vemos en el gráfico de beneficio acumulado, es asombrosa la curva que genera desde 1995 hasta la actualidad, o sea, 26 años. Es una de las pautas más estables que he encontrado cuando he estado buscando ejemplos claros y llamativos precisamente para preparar esta charla. Vamos a ver otra más. Aquí tenemos una pauta sobre el futuro del cobre bastante potente, bastante robusta.
Lo que os muestro en estos dos gráficos es cómo se comporta la pauta en escenarios alcistas y cómo se comporta la pauta en escenarios bajistas. Y aquí lo que estamos viendo es que sí, efectivamente tiene, si os fijáis en el gráfico de la izquierda, un mejor comportamiento en escenarios de tipo alcista, pero cuando nos vamos a un entorno bajista, esta pauta sigue teniendo robustez, sigue teniendo fuerza. Entonces es una pauta tremendamente recomendable para operarla en este periodo. No suele ser fácil encontrar pautas que sigan siendo tan estables en escenarios alcistas y en escenarios bajistas, pero este es uno de los pocos casos en los que sí. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos saber si esa pauta se está verificando a lo largo de un año o esa pauta se está rompiendo durante ese año. Una de las utilidades que tiene este software es comparar una pauta de 20, 30, 40 años, en fin, el histórico que tenga ese activo, sobre la evolución de ese producto durante el último año. Y aquí vemos, por ejemplo, a esta empresa, como en el año 2019, pues prácticamente se cumplía la pauta a rajatabla, pero en el año 2020, que debido al COVID y demás ha sido un año tremendamente atípico, pues esa pauta salta por los aires y no se corresponde para nada con ese movimiento histórico de los últimos 22 años. ¿Quiere decir que la pauta se ha roto? Tendríamos que esperar 2 o 3 años más para saberlo, en realidad. Quiere decir que ha habido un año atípico, por supuesto, pero no podríamos descartar que a lo largo de este año o de los 2 próximos años, pues ese movimiento que vemos entre noviembre y marzo, pues siga estando ahí y siga generando beneficios. Bien, aquí tenéis otro ejemplo de cómo la perspectiva temporal nos puede jugar una mala pasada. Si os dais cuenta, entre esta pauta caracterizada a 15 años y con una ventana temporal mucho más grande de 40 años, el panorama cambia radicalmente. Si tú ves el beneficio acumulado de esta empresa en los últimos 15 años, dices, jorobar, qué maravilla. O sea, tenemos una pauta entre junio y septiembre extraordinaria, vamos, la curva es una maravilla. Pero si ampliamos la ventana temporal a los 40 años, mirad lo que pasa. O sea, no hace nada, absolutamente nada, hasta 2006, un movimiento prácticamente plano y en 2016 es cuando despega. Así que aquí tenemos un caso en el que debemos reflexionar sobre cuál es el marco temporal, la ventana temporal adecuada para capturar estas pautas. Podríamos retrotraernos a todo el histórico disponible. Imaginemos que una empresa tiene, por ejemplo, yo que sé, un histórico de 60 años. ¿Son relevantes las 2 o 3 primeras décadas? ¿Son más relevantes los últimos 10 años? En fin, la lógica nos hace pensar que los últimos años pesan mucho más, son mucho más relevantes que el comportamiento de esa empresa en décadas pasadas. Pero cuando lo vemos en una perspectiva muy larga, pues la verdad que nos hace sospechar bastante. ¿Ha habido algún elemento fundamental en esta empresa a partir de 2006 que haya estabilizado el rendimiento en esa franja temporal? ¿Es algo meramente casual? No lo sé, en este momento no sabría decirlo. Tampoco he investigado a fondo esta empresa, pero me ha llamado mucho la atención como un comportamiento muy bueno en los últimos 15 años se ve contrarrestado con un comportamiento francamente malo en los 30 años anteriores. Bien, otra cosa que os quería mostrar es el efecto tamaño de la pauta. Las pautas deben de ser largas. O sea, si estas pautas se analizan sobre base diaria, bueno, pues una pauta para ser interesante debe de tener como mínimo un mes, mes y medio, 2 meses. Ahora, pautas cogidas en franjas temporales muy estrechas. Fijaros, por ejemplo, en esta, entre el 21 de diciembre y el 26 de diciembre. Bueno, esto es el mercado del paladio, pero ¿qué hace que el paladio precisamente sea interesante entre el 21 de diciembre y el 26 de diciembre? Nada, absolutamente nada, es una pauta espuria. Es una pauta que la hemos cogido adrede para mostrar cómo seleccionando una determinada franja temporal prácticamente puedes hacer que el caballo cante, puedes sacar lo que quieras. Entonces, una pauta
tiene significatividad estadística cuando representa un periodo temporal grande, un periodo temporal apreciable. Pero cuando coges una pauta en un marco temporal de 2 o 3 días y además la seleccionas a lo largo de todo el año, bueno, pues acabas sacando prácticamente lo que quieras. Y eso, pues, obviamente no vale para nada. Bien, aquí tenemos una colección de pautas. Este software nos muestra agrupadas por sectores y de múltiples maneras muchas pautas, las pautas más rentables en un periodo. Ahora, la pregunta que me planteo, y si queréis interrumpirme, me parece genial, es si a base de acumular unas pautas temporalmente con otras y con otras y con otras, tenemos base suficiente para hacer un portfolio, para hacer una cartera estable. El simple hecho de ensamblar estas pautas temporales nos daría una cartera de activos que fuera fiable, que mereciera la pena. ¿O estamos cometiendo algún error al actuar de esta manera? Bueno, pues la respuesta ya os la doy yo, rotundamente no, evidentemente. Un portfolio no se hace a base de retales, o sea, igual que un traje no se hace cogiendo trocitos de tela por aquí y por allá, con una cartera ocurre 3/4 de lo mismo. Tú no puedes ir empalmando los mejores periodos, las mejores rentabilidades de un conjunto de activos a lo largo del año y decir que con eso tienes una cartera. Esto que os muestro en esta Excel, intenté hacer un gráfico, pero luego la verdad es que desistí porque llevaba mucho trabajo y pensé que no merecía la pena, es, pues eso, una colección interminable de activos y las fechas en las que esos activos muestran una pauta de máximo rendimiento. Si pretendemos construir un portfolio con esto, sí, en teoría nos saldrá una curva magnífica, pero como mínimo tiene estos dos sesgos que os he puesto aquí en pantalla. Uno sería el sesgo de selección, que significa que estamos eligiendo solo los activos que muestran el mejor comportamiento histórico hasta el presente. Y encima los disponemos en un orden cronológico específico. ¿Qué probabilidades tenemos de que se repita ese orden cronológico? Pequeñísimas, prácticamente ninguna. Y luego tenemos el que se conoce como sesgo de anticipación. Suponemos que podemos anticipar el comportamiento futuro del portfolio a partir de una única configuración. Esa configuración es una foto fija de toda esta secuencia de pautas que nosotros hemos ido sacando. Pero ocurre lo mismo, la probabilidad de que esa foto fija se repita en el futuro es bastante remota. Así que, desde mi punto de vista, una cartera consistente y robusta no es un simple calendario de pautas estacionales. Podemos utilizar estas pautas estacionales de forma táctica, pero no de forma estratégica en un portfolio. Una estrategia consistente de cartera se desarrolla de otra forma. Por ejemplo, de la forma que os muestro aquí. No es la única, hay otras formas de plantearse un portfolio, pero bueno, esta es una de las muchas posibles. Partimos de la base de que en una cartera de activos, sean activos sistemáticos o no, eso es lo de menos, el elemento fundamental es la diversificación. Entonces, primero vamos a ver cómo podemos diversificar entre diferentes tipos de activos. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenéis una cartera hecha con ETFs en la cual el peso de la renta fija es del 30%, el peso de la inversión alternativa, algunas commodities como las que os he puesto ahí, es del 20% y el peso de las acciones de los diferentes sectores de renta variable sería de un 50%. Pero aquí apreciamos ya una estructura. ¿Qué podemos hacer desde un punto de vista táctico? O sea, la estrategia es el diseño de la cartera. Es el cómo está organizada para diversificar entre diferentes tipos de productos. Bueno, pues desde el punto de vista estratégico, sí cabe que hagamos una rotación estacional de los sectores en función a determinados momentos del año en los que un sector tiene un mejor rendimiento medio en periodos muy largos que otros sectores, pero manteniendo la estructura, manteniendo ese pegamento fuerte del portfolio que es la diversificación conseguida entre diferentes tipos de activos. Ahora, si en la cartera nos ponemos simplemente a unir aquellos activos que temporalmente han tenido un comportamiento bueno, sin más, sin analizar si están correlacionados, si existe fuerte diversificación, si no la existe, entonces no vamos a conseguir un portfolio estable y robusto de ninguna de las maneras.
Bien, estos gráficos que vais a ver aquí son las formas más claras de representar los mejores y peores meses del año en diferentes activos. Son gráficos estacionales. Yo cuando construyo un gráfico estacional, lo primero que defino son varias ventanas temporales. Empiezo por una ventana temporal muy corta, 5 años, 10, 20, 40 años, a veces más si tengo más histórico. Y entonces lo que voy poniendo es la rentabilidad media de cada mes en ese periodo, en el periodo de 40 años, de 20, de 5, lo que sea. Otro elemento importante de este tipo de gráficos sería la frecuencia. La frecuencia la vamos a considerarla importante a partir de ventanas temporales grandes, a partir de ventanas temporales de 20 años. Desde luego, si tenemos solamente una ventana de 5 años, una frecuencia del 72,5% no nos dice nada, pero si es de más de 20 años ya nos dice bastante. Entonces, bueno, pues en este gráfico del SP500, pues bueno, podemos ver que el mes de abril es un mes muy alcista. En un contexto amplio de 40 años ha habido un 72,5% de meses, o sea, sí, de meses de abril que han sido positivos, y tenemos otros 2 meses, noviembre y diciembre, que también son fuertemente alcistas. Mientras que tenemos un periodo mucho más flojo, el periodo que coincide prácticamente con los 2 meses de verano, julio, agosto y septiembre, en los cuales la rentabilidad es mucho más pobre. También al realizar este tipo de gráficos, este tipo de análisis estacionales, conviene que tengamos en cuenta los máximos y los mínimos de cada mes, que veamos un poco las fluctuaciones que ha habido dentro de cada mes. Por ejemplo, hemos dicho que abril es un mes muy bueno, pero es que la fluctuación entre máximos y mínimos es en realidad más pequeña que cualquier otro mes. O sea, el mayor recorrido adverso que ha habido un mes de abril ha sido de un 6,2%. No encontramos otro mes mejor en cuanto a recorrido adverso. Sin embargo, noviembre y diciembre son muy parecidos en términos de fiabilidad al mes de abril, pero tenemos recorridos negativos mayores. En noviembre del 8,6 y en diciembre del 9,3. Y luego, otro dato que también suelo representar y que tiene relativa importancia es el coeficiente de estacionalidad. El coeficiente de estacionalidad básicamente lo que hace es restar la rentabilidad global de ese activo de la rentabilidad obtenida cada mes, obtenida en cada periodo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos con mucha más claridad que aunque la frecuencia en julio y septiembre sea del 50%, sin embargo, si aplicamos el coeficiente de estacionalidad, es decir, si le restamos la rentabilidad media mensual de ese activo, en realidad el coeficiente es negativo. Bien, y así, pues este tipo de análisis lo podemos repetir para los activos que queramos. Aquí os pongo otro ejemplo del oro. Veis que el oro tiene un comportamiento, bueno, igual que la renta fija a largo plazo, un comportamiento bastante contrario al de los grandes índices y por eso se suele utilizar como elemento diversificador muy bien. Genera bastante diversificación, incluir el oro, incluir la renta a largo plazo en este tipo de carteras. Y aquí tenemos, bueno, también la renta fija a largo plazo, la renta fija americana a 30 años. Y veis lo que os decía, como mientras que en el SP500 la frecuencia suele ser muy baja, ronda el 50%, y en otros índices de acciones incluso menos, incluso está ligeramente por debajo, 48 o 49%, aquí, sin embargo, los mejores meses son los meses del verano. Son los meses de junio, julio y agosto. Bien, otra cosa, cuando diseñamos carteras basadas en la estacionalidad, bueno, pues conviene crear estos esquemas de frecuencias mensuales acumuladas. Ojo que esta frecuencia mensual acumulada es una foto fija, por ejemplo, en una ventana de 30 o de 40 años. Pero cuando queremos hacer una evaluación no podemos utilizar una foto fija. Cuando queremos hacer un backtest en condiciones de este tipo de cartera, lo que tenemos que utilizar es una ventana deslizante. Luego os explicaré cómo se hace en un ejemplo de portfolio que os he puesto. Pero bueno, tener una referencia fija para ver cuáles son los meses con mayor frecuencia de operaciones, pues, o sea,
con mayor frecuencia alcista y con mayor frecuencia bajista, pues es interesante, sobre todo si la ventana temporal que tenemos es lo suficientemente grande. Bien, otro módulo que quiero que trabajemos, otro apartado que quiero que trabajemos es ver en la práctica cómo se desarrolla una pequeña cartera estacional. Esta cartera la he llamado de asignación dinámica probabilística. Bien, en el diseño de carteras, sean carteras de ETFs o de acciones o de cualquier otro producto inversor, pues una de las tendencias más comunes, sobre todo en las 2 últimas décadas, es el diseño de carteras factoriales, carteras dinámicas de tipo factorial. Aquí os he puesto en esta diapositiva los principales factores, pero se han identificado otros muchos factores. Son carteras cuando utilizan solo un factor o utilizan una combinación de 2 factores con un estilo de inversión muy característicos. Por ejemplo, podemos ver portfolios que están construidas en torno al factor de baja volatilidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se ha comprobado estadísticamente y hay un montón de estudios académicos que lo corroboran, que a largo plazo los valores con baja volatilidad tienen un mejor rendimiento. También encontramos otro estilo de inversión basado en el valor en libros de las empresas. Aquellas empresas que tienen menor valoración en libros, a largo plazo igualmente suelen tener un mejor desempeño. Con el momento ocurre lo mismo. Lo que pasa es que con el momento ya estamos introduciendo parámetros. Los valores que tienen un rendimiento superior respecto a su mercado, respecto a su sector, en una ventana temporal, y aquí está el parámetro tiempo, 3, 12, 6, 5, 9 meses, eso tendríamos que optimizarlo, y ahí está el riesgo de la optimización, pues tienden a continuar teniendo un rendimiento superior. O sea, el momento tiende a conservarse. Luego hay otro factor, que es el factor de dividendo. Aquellos activos más generosos, los que dan más dividendo a los accionistas, a largo plazo suelen ser los mejores, suelen ser los que tienen un mejor comportamiento. Es decir, a muy largo plazo se valora más el rendimiento que el crecimiento. Luego tenemos la tendencia, otro factor también que se ha estudiado desde los años 50 y 60, por lo menos. Desde los primeros modelos que hicieron Fama y French y demás, la tendencia tiende a mantenerse y la tendencia generalmente se caracteriza utilizando medias móviles de amplio recorrido. Pero estamos con el mismo problema. Al caracterizar la tendencia significa que estás construyendo un modelo con parámetros y que luego esos parámetros que definen esas medias móviles vas a tener que optimizarlos. Y muchas veces lo que ocurre es que si no haces una buena optimización, si no haces una buena evaluación de esa estrategia, al final la diferencia de retorno entre una cartera permanente y una cartera que utiliza este modelo rotacional basado en la tendencia está sencillamente en la optimización de esos parámetros. Bien, y luego otro factor, que es el que estamos comentando aquí, sería el factor estacionalidad. Aquellos activos que tienen un marcado comportamiento estacional en ventanas muy grandes, como hemos visto, en ventanas de décadas, en todo caso de más de 20 años, tienden a mantener esa estacionalidad en el futuro. Bien, aquí os he puesto los gráficos de 2 estudios. Uno hay que reconocer que es de Dmitry Speck, que es el desarrollador del SEA-SONAX y quizás sea un poquito interesado, quizá no quede tan bonito en el artículo original, de cómo estos diferentes estilos de inversión se han comportado a lo largo del tiempo. Y como veis, la estacionalidad gana a los demás. Hay otro estudio, Global Factor Premiums, recomendabilísimo, es tremendamente académico y además aporta una cantidad de información increíble, que estudia en un larguísimo periodo de tiempo de 216 años. Yo me quedé perplejo cuando vi las fechas, digo, pero ¿y esta gente de dónde han sacado tantísima información para hacer un estudio de 216 años? Pues estudia el comportamiento a gran escala de los diferentes estilos de inversión, haciendo un poco de arqueología de datos y sacando esta información que yo creo que desde los años 20 del siglo XX es bastante incompleta y bastante deficiente, pero en fin,
rastreándola en el tiempo hasta 1800. Y efectivamente, la estacionalidad tiene un comportamiento muy bueno respecto a otros factores. La tendencia también tiene un comportamiento muy bueno, incluso mejor. Y parece que esto es un argumento de que en el largo plazo estos grandes procesos estacionales tienden a conservarse y tienden a dar rentabilidades superiores. Vamos, luego en la práctica no es todo tan bonito como en estos estudios académicos, pero en principio parece que tenemos una base académica para este tipo de modelos estacionales. Bien, y este es el modelo sencillo que quería mostraros. La verdad es que es una cartera estacional solamente de 3 activos. En la práctica yo recomendaría un mínimo de 4 o 5 activos, pero con estos 3 activos ya se consigue una diversificación aceptable y ya podemos ver el efecto de la estacionalidad claramente. Está hecha con 3 ETF. El más líquido de todos, el Spider, que es bueno, pues uno de los productos más líquidos que existen en el mercado, que nos permite hacer incluso intradía y demás. Lástima que los europeos que no estemos acreditados desde hace 3 o 4 años no podamos operar directamente con este tipo de productos. Son incongruencias que tienen los reguladores muchas veces, que permiten que chiquillos jóvenes con cuentas diminutas puedan comprar criptomonedas y perder hasta la camisa haciendo operaciones tremendamente complejas con criptomonedas, y que luego pues comprar algunos de los productos más líquidos y más estables pues no se pueda por algo tan trivial como que el libreto de ese producto no está traducido a las lenguas de la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, pues no deja de ser paradójico y hasta cierto punto un poco ridículo, pero bueno, el caso es que los ETF indudablemente están de moda y suelen ser los activos que se utilizan para construir este tipo de portfolios y para evaluar este tipo de portfolios. Entonces he cogido estos 3. He cogido el Spider, el ETF sobre el oro y el TLT, que es el ETF sobre la renta fija americana a más de 20 años, sobre los bonos del tesoro a más de 20 años. Y fijaros que en una cartera equiponderada los resultados al 33%, o sea, invirtiendo equiponderadamente, son asombrosamente buenos. Fijaros que el mercado a palo seco tiene un drawdown brutal, un drawdown máximo del 50%, mientras que la cartera equiponderada tiene un drawdown solamente del 17%. Y prácticamente el resultado viene a ser el mismo. Por tanto, los ratios de Sharpe y de Sortino son muchísimo mejores en la cartera equiponderada. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es si esta cartera, utilizando criterios estacionales, mejora a este modelo equiponderado. Para ello, pues bueno, como podéis ver aquí, utilizo un método de asignación de tipo estacional con una frecuencia de rebalanceo mensual, es decir, cada mes vamos ajustando las ponderaciones de los 3 activos. El ratio base que he tomado para establecer las ponderaciones es la probabilidad mensual acumulada, o sea, la fiabilidad, tal y como os mostré antes. Y el modelo de evaluación es el Wall Forward con anclaje. Podríamos haber utilizado algún modelo un poquito más complejo, pero bueno, un Wall Forward con anclaje pues nos ha funcionado bien en este caso y creo que es suficientemente robusto. Aquí lo que os muestro en esta tabla, que repito es una foto fija, es la probabilidad mensual de estos 3 activos en periodos muy largos. Por ejemplo, en el Spider, pues he tenido que completarla con la rentabilidad del S&P 500 para tener un histórico de 40 años. En realidad, los ETF son productos relativamente nuevos. El Spider, por ejemplo, pues empezó a cotizar en 1998. Fue de los primeros en empezar a cotizar. Otros, como el GLD o el TLT, tienen menos histórico. Entonces, lo que hago es, en vez de aplicar directamente la probabilidad mensual acumulada sobre las rentabilidades, sobre el retorno de los propios instrumentos, lo aplico sobre sus subyacentes. Y entonces tengo un histórico mucho más largo. En el caso del SP, lo he aplicado sobre un histórico de base diaria de 40 años. En el oro
Sobre la commodity GC, sobre el futuro del oro en un histórico de 26 años y en los bonos del tesoro igualmente sobre un histórico de 39 años. Entonces, pues tengo una ventana temporal mucho mayor. Y en cuanto a la forma de evaluación y la forma de implementación de la cartera, ya os digo, probé los dos modelos. El modelo War Forward con anclaje nos permite ir calculando la probabilidad hasta el año que tomas como base para la evaluación. Y eso en cada una de las iteraciones. Es decir, si empiezo, por ejemplo, en el año 2000, si empiezo en el año 1990 y la evaluación la quiero hacer desde el 2006 en adelante, bueno, pues el primer corte temporal de fiabilidad lo tengo desde el 1990 hasta el 2005. El segundo lo tendré desde el 1990 hasta el 2006 y así sucesivamente. En el otro modelo, en el modelo de War Forward dinámico, bien, lo que se hace es una ventana una ventana deslizante, exactamente igual que como evaluamos los sistemas en nuestros cursos. Pero resulta que en esta lógica de carteras, al requerir ventanas temporales muy largas, es casi mucho mejor utilizar una ventana temporal con anclaje. La ventana deslizante, por lo menos en las pruebas que he hecho, y son bastantes, con activos muy diferentes y tal y cual, me suele dar peores resultados. Bien, entonces, en esta cartera estacional aplico un procedimiento de asignación basado en la probabilidad mensual normalizada de los tres activos. Para los curiosos, aquí tenéis la pequeña fórmula que se utiliza para la probabilidad normalizada de estos tres activos. Y utilizo también una tabla de ponderaciones, que luego veremos. Es decir, estamos hablando de una cartera, entonces tiene que haber una ponderación mínima, tiene que haber un valor mínimo de asignación. Ese valor no puede ser 0, porque entonces no tendríamos un portfolio. O sea, si nos dedicamos a invertir el 100% en el activo que mayor probabilidad tiene un mes, pues la lógica de cartera desaparece. Entonces, lo que hacemos es comparar la frecuencia acumulada de operaciones positivas cada mes con la frecuencia total de operaciones positivas. Si esa frecuencia es en ese mes más alta, entonces aplicamos esa probabilidad. Si es más baja, nos vamos al valor mínimo de asignación. Esto lo podéis ver en esta otra tabla que tengo aquí en la siguiente diapositiva. Veis que hemos probado, he realizado pruebas con diferentes valores de asignación, con el valor 0, que curiosamente da el net profit más alto, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que tengamos una cartera mejor. Tenemos una cartera menos diversificada en realidad, y de hecho los ratios de Sharpe y Sortino salen ligeramente peores. Y el drawdown también sale más alto, es una cartera de más riesgo. Pero si utilizamos valores mínimos de ponderación más razonables, del 10, del 20, del 30%, vemos que vamos teniendo valores de Sharpe y de Sortino ligeramente mejores, aunque el net profit no sea tan excesivamente bueno. Sin embargo, tanto la desviación estándar como el drawdown son más contenidos en realidad. Bien, en esta bueno, se me olvidó deciros que las fechas elegidas para realizar el backtest son de 2006 a 2020. La lógica de rebalanceo en este ejemplo que os he traído ha sido de tipo mensual. No se tiene en cuenta la inflación ni tenemos en cuenta el pago de dividendos. No estamos considerando ampliaciones y retiradas de capital. Hemos partido de un capital inicial de $10.000 y el benchmark de referencia sería, como hemos visto antes, la propia cartera equiponderada de los tres activos al 33% cada uno, al 33,3%. Bien, y aquí tenemos la cartera estacional, la comparativa entre este backtest que le hemos hecho a la cartera estacional, como veis la línea azul, y la misma cartera equiponderada. Como veis, el resultado en la cartera estacional es notablemente mejor, sale un gráfico notablemente mejor. El ratio de Sharpe se sitúa en 1, lo cual para un portfolio de este tipo es fabuloso. El ratio de Sortino en 1,77, mejor aún, frente al 0,72 y 1,23 de la cartera simplemente equiponderada.
pero en el enfoque dinámico el máximo drawdown sería del 15,86, por tanto muy contenido incluso para este tipo de portfolios, y en el otro, aunque también está bien, 18,53, pues es un drawdown más alto, aunque ya repito que también está bien. Y luego, en cuanto a rentabilidad, pues claro, la diferencia es notable. La rentabilidad acumulada en uno es de 55.311 dólares y en el otro es de 30.896. Así que, bueno, parece que en este caso, en este ejemplo, y con los datos que he estado empleando, una cartera dinámica probabilística funciona mucho mejor que una simple cartera equiponderada. Bien, vamos a pasar a otra cosa completamente distinta, otra cosa que me gusta bastante más, que son las pautas temporales intradiarias. Estas pautas temporales intradiarias requieren una metodología muy específica para detectarlas, representarlas adecuadamente y luego poder validarlas. Bien, lo primero vamos a hacer ver un pequeño esquema de las distintas clases de pautas de intradía que podemos encontrarnos. Las primeras son las pautas de franja horaria, es decir, activos que en una determinada franja horaria, en un intervalo de 2 o 3 horas, son mucho más apropiados para tomar posiciones largas que para tomar posiciones cortas. Luego, hay otro tipo de pautas que son las pautas de huecos entre sesiones. Esto en mercados europeos, en mercados que no tienen operativa durante la noche. Y en los mercados americanos está el intervalo entre sesiones contiguas, el after hours. Es decir, esa zona del mercado mucho menos líquida, pero mucho más tendencial. Eso se puede aprovechar para hacer sistemas de pauta nocturna, como llamamos nosotros, bastante interesantes. Luego veremos algún ejemplo. Y luego hay otra serie de pautas que dependen de determinados procesos de ajuste específicos de los mercados y que han sido muy estudiados en la literatura académica. Por ejemplo, el efecto de apertura, conocido como First Hour Effect, es el imbalance que existe entre la preapertura y la preapertura y cómo en un periodo muy breve, en un periodo de 4, 5, 6 minutos, se van ajustando la oferta y la demanda. El efecto de cierre, 3/4 de lo mismo, suele ser precisamente la parte de la sesión más volátil, sobre todo por el cierre de posiciones bajistas, y entonces, pues bueno, puede ser aprovechada para determinados tipos de estrategias. Y luego está el efecto de media sesión, o lo que llamo yo la hora de la comida, que es una zona, una franja relativamente tranquila y bastante lateral, muy buena para sistemas de reversión intradiaria, en la cual hay muy poquito volumen, sencillamente porque es la hora de la comida, sin más. Y entonces, bueno, pues esta media sesión, ya digo, para sistemas de reversión que trabajan en un minutaje pequeño, por ejemplo, en 10 minutos, incluso en 5 minutos, puede ser interesante. Bien, ¿cómo representamos la información intradiaria? ¿Cómo caracterizamos una pauta? Bueno, pues la forma que vengo utilizando yo desde hace muchísimo tiempo, ya ni me acuerdo, creo que son 12 o 15 años aplicando este tipo de esquemas, son los famosos cronogramas direccionales de sesión. ¿Cómo se construye un cronograma de este tipo? Bueno, simplemente es una tabla que, dependiendo de la mayor o menor granularidad que le quieras dar, divide la sesión en intervalos variables. Entonces, en el horario que tenemos en el eje de las IES, ponemos la hora de salida en el eje de las X la hora de salida y en el eje de las IES la hora de entrada. Y simplemente simulamos una compra, dejamos transcurrir una hora y vamos tomando nota del beneficio acumulado o del beneficio medio por operación. Y esto lo hacemos iterativamente para toda la sesión. Y al organizar en una tabla de este tipo los resultados, lo que obtenemos es un gráfico de este tipo, que nos da de un solo vistazo, pues, la zona horaria, la zona de la sesión más rentable para largos y la zona de la sesión más apropiada para cortos.
En este caso, en el caso de este cronograma del SP500, que es bastante amplio, es de 2001 a 2020, observamos que hay una buena zona para posicionamiento largo, que duraría aproximadamente hasta entre las 9 y las 12 del mediodía, hora española, hora de Madrid, y una zona, una franja más apropiada para apertura de posiciones cortas, que podría durar aproximadamente hasta las 19 horas, entre las 14 y las 19 horas. Una zona que es más lateral tirando a bajista. Este mismo tipo de estudio lo podemos hacer para cualquier activo. Aquí tenemos un gráfico también del E-mini SP de la pauta direccional de largos en forma de beneficio acumulado. Es decir, el beneficio acumulado que tendríamos si lanzamos una operación al inicio del día, a las 0, y vamos manteniendo esa operación 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, en fin, durante toda la sesión. Con este gráfico lo que podemos obtener es lo que denomino yo franja direccional de máximo rendimiento. En este caso la tenemos bien caracterizada. La de máximo rendimiento sería abrir una operación al inicio de la sesión, a las 0:20, por ejemplo, y cerrar la posición aproximadamente entre las 11 y las 12. Y luego tenemos, pues bueno, otra franja de mínimo rendimiento que nos valdría para tomar posiciones cortas. Otra forma, bueno, aquí tenemos otro cronograma del mismo tipo aplicado al gas natural, al futuro del gas natural. Vemos que aquí el panorama cambia radicalmente. Hay un sesgo bajista evidente en este activo. Y tenemos una ventana para entrada de cortos muy buena, entre las 5 horas y 13 horas, hora española. Y tenemos una entrada para el lado largo, una ventanita mucho más pequeña, que iría desde las 16 horas hasta las 20 horas. Esto efectivamente se puede aprovechar en un examen en un sistema de intradía, en un sistema de pautas intradiarias. Pero lógicamente habría que refinarlo. La amplitud de estas pautas, una vez que aplicamos comisiones y deslizamientos, baja muchísimo y si no aplicamos reglas que sean capaces de refinarlas, no vamos a conseguir un buen sistema. Otra forma de verlo también es mediante un gráfico de este tipo, mediante un gráfico de distribución horaria del retorno. Entonces aquí tenemos en cada hora, en un histórico muy largo también, en un histórico en este caso de 17 años, si el retorno tiene a esa hora sesgo positivo o sesgo negativo. Vemos que en el caso del gas natural hay un sesgo negativo evidente que va en la franja desde las 13 horas hasta las 20 horas, hasta las 19 horas, y luego en las barras de las 20 horas, 21 y 22, tenemos un sesgo alcista también bastante evidente. Bien, otra forma de representar estos gráficos direccionales. Bueno, pues me gusta esta forma porque vamos combinando los movimientos direccionales intradiarios, pero a lo largo de toda la semana. Entonces aquí tenemos este gráfico que publiqué en un artículo mío de TradingSys hace poco tiempo, en diciembre, sobre un sistema dedicado al gas natural. Luego lo veremos. Y nos muestra la pauta direccional completa en intervalos horarios a lo largo de toda la semana. Vemos que en este activo tenemos un sesgo bajista fuertísimo, tremendamente fuerte. No lo he encontrado en ninguna otra commodity tan fuerte como en el gas natural los jueves. Y se prolonga prácticamente hasta el fin de semana, hasta los viernes. Y luego tenemos un sesgo alcista, un ciclo alcista, que sería sobre todo lunes y martes y un poquito más débil los miércoles. Bien, otra cosa, ¿cómo se valida estadísticamente una pauta de intradía? Hay muchas formas de validar las pautas. Una de las formas, digamos, más técnicas y que ofrecen mejor información es realizando modelos basados en el análisis de regresión. Los modelos de regresión, básicamente, tampoco quiero extenderme mucho en esto porque hacen falta conocimientos estadísticos y, bueno, pues esta es una charla más de tipo divulgativo,
Pero estos modelos de regresión vienen definidos por dos tipos de ecuaciones. Una ecuación para el retorno y otra ecuación para la volatilidad. Y generalmente los retornos que se suelen utilizar son retornos de tipo logarítmico. Bueno, aquí tenemos para este estudio que he hecho sobre el oro, bueno, pues un modelo en el que se analiza el retorno en base logarítmica en la franja que se corresponde con la pauta y en la franja que no se corresponde con la pauta. Pero tenemos que tener en cuenta también la variabilidad, tenemos que tener en cuenta también la varianza. Y como vemos en este gráfico, la volatilidad no se distribuye uniformemente. Lejos de distribuirse uniformemente, tiene picos muy fuertes y está agrupada en clústeres. Aquí os he trazado rectángulos con 4 clústeres de volatilidad. Entonces, eso hay que modelarlo. Entonces, pues, en econometría se han hecho desde hace décadas muchos modelos econométricos para modelar precisamente la volatilidad. Algunos de los más usados os los he puesto aquí. Ahora no voy a profundizar en esto porque es un mundo. Por ejemplo, el Garch, que asume la existencia de clústeres de volatilidad. El Garch exponencial, el E-Garch, que asume una asimetría que suele ser muy característica precisamente en las commodities entre la volatilidad al alza y la volatilidad a la baja. Generalmente, cuando el activo está a la baja, los picos de volatilidad son muchísimo más fuertes. Y el T-Garch, que lo que hace es dividir esa distribución de volatilidad en tramos diferentes y analizar cada tramo por separado. Pero bueno, ya os digo que no vamos a profundizar para nada en esto. Bueno, aquí tenéis el típico estudio de regresión. Este estudio está basado en el Garch. Precisamente lo publiqué en mi artículo sobre el gas natural y nos permite ver si el retorno de los diferentes días de la semana tiene alguna pauta significativa. Y vemos que en el jueves sí. En el jueves hay una pauta muy significativa, como muestra el estadístico Z, y además con una probabilidad muy baja de incurrir en error estadístico. La probabilidad de error es muy pequeña, 0,0028. En los demás días no se verifica esa pauta, pero en los jueves esa pauta es muy característica y, por tanto, con esto queda validada estadísticamente y puede ser aprovechada en un sistema. Bien, como ya hemos dicho, las pautas intradiarias suelen caracterizarse por tener un beneficio medio por operación muy discreto, muy pequeño, y entonces no suele ser común el poder utilizarlas de manera directa, el poder utilizarlas por sí solas. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, pues utilizar la pauta como base para construir un sistema. Este sistema, lógicamente, ya incorpora otros elementos que debemos evaluar. Puede incorporar filtros direccionales o filtros de volatilidad. También, si observamos que la pauta es muy sensible a las grandes épocas alcistas o las grandes épocas bajistas, pues lo que podemos hacer es añadir medias de contexto, medias muy largas de contexto. Si observamos que esa pauta tiene una autocorrelación positiva o negativa con los cierres de sesión, por ejemplo, esa pauta funciona muy bien cuando la sesión anterior ha sido bajista y muy mal cuando la sesión anterior ha sido alcista. Bueno, pues podemos aplicar un filtro de este tipo. Y otro tipo de filtros que he probado y que también funciona muy bien es anexar una pauta intradiaria a otra pauta de orden mayor, de orden semanal o de orden mensual. Bueno, hay otra serie de filtros y de reglas de negociación que podemos utilizar para construir sistemas basados en pauta, pero una combinación de todas estas reglas puede contribuir a levantar el beneficio medio por operación bastante y a darnos un sistema, bueno, pues un sistema que funcione. Bueno, aquí os pongo pues algunos ejemplos de sistemas que he publicado en algún momento basados en pautas y que desde luego aparecerán en el libro que estoy realizando, pero que no tiene fecha de salida porque me queda mucho tiempo por delante. Esta es una pauta direccional del Emini SP500 muy característica y aquí os pongo la pauta con dos filtros. La pauta pura la veis en este tono marrón clarito, que ya de por sí es bastante robusta,
y la pauta aplicándole un filtro de reversión. Es decir, solo entramos, solo tomamos la operación si el sesgo de la sesión anterior ha sido bajista. En ese caso, al comienzo de la sesión, o sea, en la noche, en el after hours, nos ponemos largos. Bueno, pues como veis, el resultado mejora muchísimo. Se hacen muchísimas menos operaciones porque ahora solamente entramos cuando la sesión anterior fue bajista. ¿Veis? Bajamos de 4.783 operaciones que tiene realizadas este sistema entre 2001 y 2019 a la mitad, a 2.139. Pero el beneficio acumulado en puntos, estos son puntos del futuro, es incluso mejor y el beneficio medio por operación pues ya lo dobla prácticamente. O sea que aquí está claro que una pauta de reversión unida a la pauta nocturna pues da lugar a un funcionamiento mucho mejor de la estrategia. Pero fijaros qué ocurre si utilizamos la lógica contraria. Si utilizamos una pauta tendencial, es decir, entramos cuando la sesión anterior ha sido positiva. Pues lo que ocurre es que en realidad lo que estamos construyendo es un sistema perdedor. Esa pauta deja de funcionar cuando las sesiones anteriores han tenido un fuerte signo positivo. Así que, bueno, esto se puede utilizar como regla de filtrado y obtenemos un sistema pues bastante más robusto que con la pauta a palo seco. Bien, aquí tenemos otro sistema también basado en pautas que publiqué pues hace ya un año, en febrero de 2020, en mi web tradingsys.org, y es una pauta sobre el oro que explota otra pauta conocida que viene de hace una década por lo menos, que es la que se conoce como Friday Gold Rush, y que es que si te posicionas largo en la apertura del viernes y mantienes la posición abierta hasta el cierre del viernes o mejor aún hasta la apertura del lunes, asumiendo el riesgo de fin de semana, pero vale la pena asumirlo, bueno, pues obtienes un gráfico como este, obtienes una rentabilidad en el oro bastante aceptable. Lógicamente, la pauta puede filtrarse, la pauta puede refinarse. El ejemplo que os he puesto aquí simplemente incluye un stop de protección y un filtro estacional. Si eliminamos el mes más flojo, que es el mes de octubre, que tiene un sesgo en el oro claramente bajista, y añadimos un stop de protección del 2,5%, pues bueno, obtenemos un gráfico considerablemente aceptable. Este otro sistema le sonará a mis alumnos porque hemos estado trabajando y les he ayudado y me han ayudado a mí también con algunas valoraciones de este sistema sobre el gas natural, precisamente en este curso, en el módulo de desarrollo de estrategias de este curso. Bueno, pues es esta estrategia sobre el gas natural que también tengo publicada hace poco, en diciembre, en tradingsys.org. Se incluyen dos filtros en esta estrategia. El rendimiento de la estrategia mejora significativamente si introducimos una media larga o sea, una media de muchas barras, de muchos días para largos y para cortos. Y si además filtramos los viernes para el lado largo, que es un día en el que este lado suele dar peores resultados. Y el lado corto solo lo aplicamos los jueves. Si además introducimos un stop de protección del 4,5%, pues podemos obtener un sistema con una rentabilidad aceptable. Sí es verdad que debido al comportamiento del propio gas natural, debido a que este producto ha ido cayendo progresivamente en este ciclo largo desde 2009 hasta 2018, veis que son dos marcoépocas completamente distintas, pues ha perdido algo de fuelle este sistema, pero es precisamente por eso. Es precisamente por la dinámica tan diferente del propio activo hasta 2009 y después de 2009, pero vamos, todavía es operable. Bueno, y aquí tenéis otro sistema, el sistema ORSIS, que también detallaré en mi libro, que se basa principalmente en una estrategia combinada de reversión y de pauta nocturna para el SP500. El rendimiento de la estrategia, como os pongo aquí, mejora bastante si introducimos un filtro de reversión basado pues, en un porcentaje, por ejemplo, de la sesión anterior, y además introducimos algunos filtros de tipo direccional, como el ADX o ADXR,
Y, lógicamente, un stop loss. Como habéis visto en los 4 sistemas que os he mostrado, siempre hay un stop de protección. Yo no concibo realizar una estrategia que no tenga un stop. El stop es bueno desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la operación de estas estrategias en el contexto de un portfolio. Siempre tenemos que tener claro dónde vamos a parar las pérdidas. Y eso se consigue introduciendo por defecto un stop. Puede que tengas más o menos aversión al riesgo, que quieras darle más o menos recorrido a la operación, pero lo que no se puede es renunciar a los stop. Los stop deben utilizarse siempre. Bien, y ya no quiero aburriros más, simplemente os voy a recordar 4 consideraciones generales y luego, si queréis, me hacéis las preguntas que os apetezcan. En primer lugar, cuando trabajamos con pautas, queremos que los datos históricos sean lo más grandes posibles. Si queremos encontrar procesos cíclicos que puedan ser validados estadísticamente y además obtener resultados robustos, tenemos que trabajar con grandes bases de datos, normalmente de décadas. Y cuando trabajamos con futuros, que además vamos ensamblando vencimientos, tenemos que asegurarnos mucho la calidad de las fuentes. Si no están correctamente ensamblados esos vencimientos, a veces podemos encontrar muchísimos errores a la hora de trabajar con estas pautas estacionales. Bien, luego está la forma en la que representamos la información. Ya os he mostrado varias formas de representarla, mediante cronogramas, mediante gráficos lineales, en fin, hay muchas formas de representar esta información. Se trata simplemente de representar esa información relevante que caracteriza el elemento fundamental de la pauta. Si ese elemento tiene un sesgo alcista o tiene un sesgo bajista y cuáles son las mejores horas, en el caso de pautas intradiarias, o los mejores días para pillar el mayor tramo posible de esa pauta. Podemos utilizar software específico, como sea Sonax que acabamos de ver, o podemos utilizar software de nuestra propia cosecha. Eso es igual. Lo importante es que representemos adecuadamente la información para caracterizar bien esa pauta. Luego está la validación estadística, como hemos visto. No deberíamos construir ningún sistema basado en pautas si la pauta no ha sido validada estadísticamente antes. Construir sistemas de pautas por ensayo y error no debemos hacerlo nunca. Siempre tenemos que partir de una ventaja estadística. Así que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el histórico en un programa, en un software econométrico tipo eViews, o utilizando Python, o utilizando lo que queramos, pero validar ese histórico estadísticamente antes de empezar a construir el sistema. Y cuando tengamos ya la pauta validada estadísticamente, es cuando nos metemos a la plataforma de trading, sea la que sea NinjaTrader, o sea Mi Broker, o sea la que sea, y empezamos a añadirle filtros que puedan refinar y potenciar esa pauta. Y luego, pues bueno, el diseño y evaluación. Una vez que ya hemos construido el sistema, añadiendo filtros y reglas, pues ni que decir tiene que tenemos que realizar una evaluación totalmente rigurosa. Una evaluación, pues bueno, que podemos utilizar un modelo basado en el wall forward, o podemos utilizar un enfoque multihilo, pero el caso es que tenemos que definir una evaluación que sea rigurosa para que el modelo, bueno, pues obtenga los resultados más realistas posibles antes de empezar a operarlo. Y esto es todo, ya no os aburro más, yo creo que ya os he estado dando la matraca bastante durante casi hora y media, así que si queréis hacerme preguntas o lo que sea, yo encantado de charlar con vosotros. Así que venga, muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias, Andrés. Pues bueno, podéis poner las preguntas en el chat o formularlas viva voz, casi mejor en el chat para irlo ordenador. Había una pregunta, Andrés, de si las horas que mostrabas eran en horario de estadounidense o en... Bueno, que tiene muchos horarios el estadounidense, en horario de Madrid. No. Todos los gráficos que he mostrado son de horario de Madrid. Sí, todos. Eso me parecía. Y había alguien que decía que el mejor hacerlo en horario de Nueva York o Chicago por las diferencias en horario de... que es una semana nada más, creo, de cuando se cambia de verano a invierno. Sí, Y por de el invierno. tema del cambio de hora. Bueno, pero el cambio de hora lo puedes compensar también incluso utilizando plantillas con horario español. Claro. De todas formas, como una vez que tenemos el sistema, lo vamos a operar desde aquí,
los gráficos, el flujo de datos que nos llega ya en horario de Madrid. Entonces es mejor evaluar el sistema directamente ya en el horario local. Sí, efectivamente. Bueno, pues preguntas. Bueno, la pregunta, ¿cuánto tiempo tardamos en modelar un sistema estacional? Depende. Depende de la complejidad del sistema y depende de lo que vayamos buscando. Al principio, cuando no tienes clara una metodología y vas desarrollando la metodología al mismo tiempo que construyes los sistemas, pues tardas una barbaridad. Cuando ya pasan los años y tienes ya muy claro cómo tienes que analizarlo, cómo tienes que representar la información, cómo se debe hacer un análisis estadístico de manera correcta, utilizando pues técnicas de regresión y demás, pues ya suele resultar mucho más sencillo. En todo caso, yo aquí diferenciaría dos cosas. Diferenciaría lo que es la validación de la pauta en sí y la construcción y evaluación de la estrategia. Son dos partes diferentes. En el curso, nosotros hemos utilizado la parte de desarrollo de estrategias para construir las estrategias sobre la marcha, pero esta otra parte previa, la parte de validación estadística, es anterior al desarrollo de la propia estrategia. A ver, no estoy viendo aquí las preguntas. En el chat están. Te las digo yo si quieres. Si me las vas diciendo te lo agradezco, porque me he liado entre la presentación y el chat y no estoy dando con ellas. Sí. Carlos Barredo pregunta ¿qué usas, MATLAB o Python? Pero creo que no usas ninguna de las dos cosas, ¿no? No utilizo ninguna de las dos. Para la validación estadística de las pautas lo que estoy utilizando es el EBIUS. Es un paquete econométrico muy potente y me gusta mucho, y además como yo no soy un experto en programación en Python, pues me manejo mejor con este software. Y para el desarrollo de sistemas, pues NinjaTrader. Otra pregunta que pregunta Jorge es el óptimo de Estados Unidos parece que es largos de 16 horas de hoy a 12 de la mañana de mañana y cortos entre las 12 de la mañana y las 16 horas, viendo la curva por horas, ¿es correcto? Bueno, no exactamente. O sea, para coger una pauta direccional de largos es mejor empezar con el horario after hours, o sea, empezar en horario nocturno y extender la posición larga hasta las 9:30, 10:30 de la mañana, me refiero a horario español. Y luego, para aprovechar una franja direccional que te permita posicionarte corto, también utilizando esta pauta, aquí ya es un poquito más complejo y se van a obtener resultados más dispares, pues el intervalo que va entre la 1:30 aproximadamente y las 5 de la tarde suele ser bastante apropiado. Pero también hay que tener en cuenta que cuando abre el mercado regular en Estados Unidos en el equivalente a las 15:30 hora de Madrid, pues hay unos picos de volatilidad considerables, y si ya estás posicionado previamente, son unos momentos en los que suelen saltar los stops con bastante frecuencia. Bien. Bueno. Lara pregunta, ¿qué fuente, además de esta presentación, recomienda como base de pautas intradiarias para obtener ideas que empecemos a trabajar? Pues la verdad es que hay muchas fuentes, es un tema largo. Yo, si quieres, Lara, lo que puedes hacer es enviarme un email y te doy bibliografía y te doy algunas referencias de artículos académicos para que puedas ir empezando a tirar por ahí. Así que nada, envíame con total libertad un email y yo te facilito fuentes bibliográficas para esto. Juan Alberto pregunta, ¿los análisis estadísticos se hacen con el histórico completo o con la parte in-sample? Depende. Los análisis estadísticos para caracterizar una pauta de amplio espectro deben contemplar el histórico completo. Una vez que empiezas a trabajar con parámetros optimizables, que empiezas a trabajar con reglas que incluyen parámetros, entonces ya tienes que seguir una rigurosa metodología in-sample o out-sample. Pero de nada te vale evaluar estadísticamente una pauta, qué sé yo, de 1990 a 2001 y luego empezar a construir un sistema con reglas y demás, pues yo qué sé, desde 2006 a 2012. Tienes que ver si en un contexto amplio de 20 años
esa estacionalidad está presente. Por eso digo que son dos procesos. Un proceso es validación estadística y otro construcción del sistema propiamente dicho. Bien. Carlos Puig dice, ¿qué proporción de insample, outsample usas? Para la construcción de los sistemas de tipo intradiario, generalmente suelo utilizar unos 10, bueno, entre 7 y 10 años aproximadamente para el insample, y luego el outsample, si lo hago con la metodología wall forward, generalmente utilizo una relación de 3 a 1, o sea, 3 años y un año de autosample. Y así, pues eso, en forma de ventana deslizante hasta el final. Bien, Alexander dice muchas gracias y que él hace los estudios con Python utilizando una librería Seaborn, y habla también de Dimitri, que Spec dice que ten en cuenta la estacionalidad. Es más un comentario que una pregunta. Ajá. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia, por haberme escuchado. Y para cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntarme, ahí tenéis mi correo electrónico y tenéis mi página web, TradingSys, que no la actualizo con la frecuencia que me gustaría porque ando muy liado, pero voy sacando todos los artículos y todas las investigaciones que realizo sobre este tema. Y Andrés. a lo... Sí, adelante. Hola, buenas, una pregunta rápida. Es que he visto que en uno de los sistemas que tenías del futuro del S&P, ponías un filtro sobre el que si el día anterior era negativo, lo aplicabas. Y entonces toda la tendencia venía por ese filtro. ¿Lo puedes explicar un poco de nuevo? Sí, aquí lo que trataba de combinar era fundamentalmente el efecto de una pauta direccional nocturna, que es bastante potente en estos índices USA, con el efecto de reversión. Entonces, si la sesión anterior ha tenido un sesgo negativo, entonces es más probable que ese efecto negativo se corrija durante la noche en la pauta direccional. Por eso, al combinar ambas cosas, los resultados, o sea, el pillar la pauta de reversión más la pauta direccional nocturna, hace que tengas un sistema bastante mejor. Sí, pero era todo el sistema, porque la parte en la cual, o sea, el filtro contrario, es decir, cogiendo que el día anterior fuera positivo, no tenía ningún tipo de... Es más, es que el filtro contrario, si te das cuenta, te invalida la pauta prácticamente. O sea, si entras con la lógica de si el día anterior ha sido positivo, me posiciono por la noche, entonces olvídate de la pauta, te la has cargado. Sí, pero me parece muy curioso que simplemente con ese filtro seas capaz de sacar un sistema. De todas formas, es un sistema muy básico, puedes probarlo tú mismo y ya verás el resultado de sorprendente que da, porque en realidad es una bogatina, son 4 reglas. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, Andrés, pues como has dicho, tienen tu correo en la página tradingsys.org. Sí, y los alumnos que veo que están aquí, pues también en los foros del curso pueden hacer todas las preguntas que queráis. Exactamente. Y nada, te agradecen la presentación. Carlos Puig dice, me ha parecido espectacular tu conferencia, gracias. Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros y un abrazo a todos vosotros. Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, un saludo. Y nada, el miércoles volveremos con RoboTrader y estáis todos invitados nuevamente a las 6 en este mismo enlace. Un saludo a todos. Muy bien. Venga, Eduardo, hasta luego. Hasta luego.